Alabamos su nombre, hermano, y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da en esta noche de poder estar aquí en su casa. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y la visitación del Señor cada día es maravillosa, así que estamos más que agradecidos por su bendición. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes para no demorarles en San Juan capítulo 8, donde todo el capítulo hay muchas enseñanzas de parte del Señor. Y hay una que les marca. Estaba hablándole ahí a la multitud y le estaba dando algunos consejos, y le empieza a decir el Señor de una manera, hay un cuadro también bíblico ahí que usted conoce, de una mujer que viene llena, cargado de pecado, había sido pescada infraganti en el acto sexual fuera del matrimonio, en adulterio, y venían todos corriendo para apedrearla y matarla, porque así lo decía la ley, así estaba establecido. Y el Señor, de una manera tremenda, ella era pecadora, nunca había conocido de Jesús, no conocía tampoco de las cuestiones de Dios, y con su vida así como estaba, cargada de pecado y corriendo, porque estaban para matarla y apedrearla, se encuentra ni más ni menos que con un Jesús que estaba ahí sentado, mirando hacia abajo, y dice la palabra, nos cuenta, sin siquiera levantar su cabeza, venían todos y le comenzaron a relatar lo que decía la ley, que era verdad. Esa era la forma en la que tenían que actuar. Pero Jesús le iba a dar una oportunidad a ella y le iba a dar una enseñanza también a ellos. Y preguntándole, estaban esperando que Jesús a ver qué respuesta iba a dar y qué era lo que había que hacer. Meditaba mientras leía todo el capítulo. A veces nosotros, cuando no conocemos, quizás podemos actuar de esta manera como hacían ellos cuando no tenemos un conocimiento de quién es Jesús. Medité mucho en toda la enseñanza del día de ayer en la radio sobre lo que el Señor no quiere en la vida de los hijos de Dios justamente. Ese versículo que el siervo recitó hoy otra vez de nuevo, Dios se enoja con los hijos de desobediencia. Esta mujer no conocía a Jesús y sin embargo iba a tener una experiencia muy grande, y hoy se nos habló todo el tiempo de no negar lo que es el Evangelio y de predicar y anunciar la verdad. Cuando alguien viene en esta condición como esta mujer y se encuentra con Jesús, si tiene la experiencia que ella tuvo, seguramente cuando escucha las palabras de Jesús iba a ser lo que pasó en ella. Le dijo a estos hombres que conocían la palabra, el que esté libre, tire la primera piedra. Ninguno pudo, porque no había ninguno que esté totalmente libre de pecado. Pero iba a venir esas palabras que a veces las dejamos pasar por alto. Lo conocemos el pasaje bíblico, pero la última parte es maravilloso. El Señor le iba a decir a esta mujer que no había nadie que pudiera acusarla o que iba a arremeter contra su vida. Y Él le iba a decir, yo tampoco, siendo que Él podía, siendo el Hijo de Dios. Sin embargo, Él tampoco, porque nos enseña la palabra que Él vino para cambiar, para dar oportunidad, para transformar. Pero también nos enseña que vino para hacernos y darnos la oportunidad una nueva criatura. Y esas palabras que le dice, nadie te condena, yo tampoco, ahora sos libre. Cuando termina el mensaje le dice, pero, y quedé pensando una y otra vez, lo conocemos. Pero hablaba el siervo de que también el Evangelio, aunque es un mensaje de salvación y de oportunidades y de esperanza y de misericordia y de bendiciones y de promesas, también dice que el Señor nos enseña que hay ciertas demandas. Y ahí está ese pero que le dice, pero vete y no peques más. Y le dice todavía el Señor por qué. Para que no te venga algo peor.
Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor y Él no mira en la condición en que llegamos para pedirnos cuenta. Mira nuestro corazón humillado, arrepentido y que venimos corriendo a Él porque entendemos que solo en Él hay alguien que puede sacarnos de la situación donde estamos y quizás venimos como esa mujer. Ella venía cargada de pecado en algunas áreas. Nosotros todos hemos llegado hasta el Señor cargados de pecado. Todos veníamos sucios, todos veníamos llenos de cuestiones que no podíamos sacarlas de nuestras vidas porque solo Jesús puede hacerlo. No hay otro. Y cuando venimos corriendo a Él y nos encontramos, Él comienza a enseñarnos. ¿Vio que no se escandalizó a la mujer cuando le dijo, vete y no peques más? Usted sabe lo que pasó con esa mujer puntualmente. Hubo tal cambio, hermano, tal transformación en esa mujer. Todo cambió en ella. Su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de relacionarse, porque algo entró en ella. Porque comenzó luego a escuchar a Jesús y las palabras de Jesús. Porque tuvo un encuentro con Él. Y eso era lo que empecé a leer y quería Jesús hacerle entender a todas esas personas, religiosos, muchos de ellos iban a la sinagoga, muchos de ellos meditaban en la palabra y cantaban salmos. Quería hacerles entender dónde estaba la libertad verdadera, dónde estaba la vida. Muchos de ellos, si usted sigue leyendo, le empiezan a decir a Él que cómo iba a perdonar pecados, que quién era. Y le empiezan a cuestionar y le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos de su descendencia. A Jesús le querían enseñar y Jesús comienza a decirle, si fueran hijos de Abraham, me aceptarían. Fueron formados, sí, porque mi Padre lo permitió. Yo soy enviado de mi Padre. Resistían a Jesús, resistían al dador de la vida. Y muchos a veces, cuando resistimos a Jesús, no nos damos cuenta quizás. Estamos quizás por tiempo y tiempo y tiempo conociendo de la Escritura. Sabemos lo que dice el libro, escuchamos. Pero usted se va a quedar quizás o no, que el Espíritu le dé el sentir. Yo me quedaba impactada. ¿Por qué no quieren entender? Le decía Jesús. ¿Por qué no quieren aceptar lo que les digo? Resistían escuchar la voz de Jesucristo y la enseñanza y les estaba dando la oportunidad de dónde iban a encontrar libertad. Pero libertad no de decir y hacer y movernos. La libertad que viene de adentro para afuera. No querían escucharle. Jesús les estaba ofreciendo el secreto. Hoy hablaba el siervo y dijo estas palabras. Solo la forma de encontrar la felicidad es a través de Jesús. Quizás muchos de nosotros decimos, sí, yo soy evangélico y le agregamos, yo soy evangélico pentecostal. Quizás otros nos vamos a la iglesia local y decimos, sí, porque yo soy de la iglesia de Nazar. Quizás otros dicen, yo porque soy de la familia. Ellos estaban haciendo lo mismo. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, hermano, todo cambia. Y ya no es solamente es porque tenemos ese conocimiento del encuentro con Él. Y luego necesitamos conocer todo lo que dice la Escritura. Necesitamos instruirnos en este libro. Necesitamos conocer lo que dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mucho más todavía. Y si leemos las palabras de Jesús, hoy lo cantamos, es clarito cómo se daba a entender. Él quiere que haya un antes y un después de Él. Así como Jesús vino y partió la historia en dos. Y hubo un antes y un después de Jesucristo. Y así como llega a nuestras vidas, parte nuestras vidas en dos. Y es un antes y un después de Jesucristo. Eso es lo que quiere hacer Él. Que seamos nuevas criaturas, cambiados, transformados, diferentes. Es el milagro más grande de todos. Jesús puede sanar un cáncer, sí, hermano. Jesús puede dar la vista, sí, hermano. Jesús puede sanar la piel, Jesús puede. Hay tantos testimonios de que lo hace.
Jesús puede crear órganos nuevos. Hay quienes no lo creen, pero hay testimonios que dan fe de que es así. ¿Usted cree que puede hacerlo? Sí. El Señor ha sanado leucemias, el Señor ha sanado cánceres en el hígado, el Señor ha quitado tumores, el Señor lo sigue haciendo. Pero el milagro más grande de todos es cambiar y transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver y de mirar, nuestra forma de querer y de sentir. Y no es que nos lavan la cabeza ni el cerebro. Es que hay algo que entra en nuestras vidas, que es la vida de Jesucristo. Y todo comienza, por eso somos cristianos, porque queremos parecernos a Cristo, porque queremos ir bajo sus pisadas, porque queremos transitar en el camino que Él nos enseña. Y les dice, San Juan 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Tenemos que tener convicción de lo que creemos. Porque hay muchos que dicen que no hay una verdad total ni completa, que hay partes de una verdad, que no hay una verdad absoluta. Eso lo dice el hombre, eso lo dice las filosofías, eso lo dice la psicología, eso lo dice cuantas cuestiones hay en el mundo. Pero nosotros cuando encontramos a Jesús conocemos la única verdad. ¿Qué cantamos recién? Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida y no hay otro. Y no hay otra manera y no hay otra forma. Pero yo conozco, no hay otra forma. Solo Jesús. Y cuando conocemos a Jesús nos encontramos con la verdad. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que tener un encuentro con Él. No solamente porque me dicen, sino porque con lo que me enseñan voy corriendo y empiezo a buscar de eso. Mire, hace muchos años la sierva nos enseñaba que era fácil. Ahora hay tanta cuestión y tanto. El otro día decía el siervo, pasos para esto, libros para aquello. Antes era así de fácil. Le decía, ¿crees en Jesús? Amén. ¿Crees que Él te puede limpiar de todos tus pecados? Amén. ¿Confesás que el Señor Jesús es tu Salvador? Amén. Repetí esta oración. Entonces después empezaban a caminar, no conocían nada, como muchos que llegan al Señor no conocen nada de la palabra. Y le decían, ahora te tenés que bautizar. Y no buscan. ¿Por qué? Y porque ese es el testimonio, decía hoy ese, queda ahí sepultada la vieja criatura, simbólicamente. Entonces ellos ¿qué hacían? Corrían. No pasaban 10 años, 20 años, 25 para decidirse a pasar por las aguas del bautismo. ¿Qué hacían? Quiero bautizarme. Yo soy de Cristo. Ay, el Señor hizo algo en mi vida. Quiero pasar. Y automáticamente le decían, y también tenés que buscar que el Señor te bautice. Con la promesa, con la señal de hablar en lengua. No le daban muchos cursos, le decían que tenían que buscar la promesa. Y ellos empezaban a orar. Así nos enseñaba la sierva. Y empezaban a buscar, Señor, bautízame. Señor, bautízame. Y oraban y pedían. Y el Señor los bautizaba. Eran como niños. Creían. Y la palabra decía, y es sí, amén. Y el Señor nos enseña, y es sí, amén. Conoceréis, tendréis un encuentro. Y conoceréis la verdad, y solo la verdad te va a hacer libre. Hay gente que está atrapada, hermano. Hay gente que pasan los años y son vencidos y están con ligaduras, con ataduras. Usted los ve que caminan, andan, tienen sus manos así, pero están atados por pensamientos, por sentimientos, por intenciones, cuestiones que están internas, guardadas, y pasan los años. Yo escucho a veces que llaman, los hermanos saben, y los que escuchan la radio lo saben también. Gente que por años y pides, por favor oren por mí. No se caen los vicios, no se caen las malas palabras, no se caen las mentiras, no se caen un montón de cosas que tendrían que caerse, porque el Señor da testimonio de que así puede cuando nos encontramos y le conocemos a Él, porque hay una transformación en nuestras vidas y nos hace libres de aquello que nos agobiaba, del peso, de ese pecado, de las ligaduras del pecado. Él corta esas ligaduras.
Gente que por años vive atormentada y no puede dormir y conciliar el sueño por las noches. Gente como escuchábamos ayer, en el día de ayer, que vive con cuestiones quizás no tan groseras como leíamos, pero la otra lista decía iras, enojos, contiendas, vanidades, cuántas otras cosas, ligaduras que nos atan. Y el Señor dice, si me conoces, vas a ser verdaderamente libre, porque cuando empezamos a conocerlo a Él, la palabra nos dice que queremos parecernos al Maestro y que queremos ir creciendo a la estatura de Él, aunque no lleguemos, pero nos esforzamos. Si me conocéis, seréis verdaderamente libre, porque Él tiene el poder para romper cada una de ellas. Dice la palabra, le respondieron, somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo vas a decirnos vos que vamos a ser libres? Y a veces somos así. Dijo hoy el siervo, los ungidos de Dios son la boca de Dios. Y a veces nos están enseñando y nos están predicando y nos están diciendo una y otra vez, hagan esto, porque entonces van a recibir esto, y nosotros nos ponemos como esta gente. ¿Cómo me va a decir a mí que soy un hijo de Dios que tengo que pedir perdón? ¿Cómo me va a decir a mí que soy un lavado por la sangre de Cristo que me tengo que humillar cada día? Y a veces la enseñanza viene y la palabra viene. Y nosotros queremos enseñarle al Señor. Y nos está dando el consejo. ¿Dónde está la victoria? Y nos están enseñando dónde vamos a ser felices, dónde vamos a encontrar esa felicidad que queremos. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo estaba prisionero, pero su alma y su espíritu estaban libres de tal manera que tenía la capacidad de escribir una carta para los filipenses, como escuchábamos los días atrás, y decirle, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Otra vez, y nos enseñaba el siervo, 13 veces. Estaba encerrado en una casa, pero lo que estaba dentro de él nada lo podía detener. Él era verdaderamente libre, estaba con un cepo, pared, allí en lo más profundo de todo, donde está la oscuridad, la humedad. No estaba bien alimentado. ¿Se imagina usted? Querría hacer sus necesidades, querría comer, querría descansar, estaba en esta posición todo el tiempo. ¿Sabe lo que hacía junto con Silas? Cantaba, que le alaben los montes, los valles, que le alaben la tierra y el mar. Cantaba, alababa, glorificaba al Señor. Aún en esa situación era verdaderamente libre. Las cadenas, el cepo, las circunstancias, el barco, el naufragio no podían detener lo que había dentro de Pablo, porque él había tenido una experiencia con Jesús, porque él iba arriba del caballo, pero fue derribado del caballo, porque él tuvo un encuentro, porque necesitó que lo asistieran, porque aceptó, porque se humilló delante de su presencia. ¿Y cómo lo usó luego el Señor? Él era verdaderamente libre. Y usted me dice, pero era Pablo, hermana. Claro, nosotros no llegamos ni a desatar, como dice ahí, el calzado de él. Pero la enseñanza está que se puede, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que pedirle al Señor para que Él obre en nuestras vidas, y que aquello que nosotros no vamos a poder, Él sí lo puede hacer si le buscamos, si queremos estar con Jesús. A veces nos encerramos en nuestra propia opinión, y eso también es una ligadura y una atadura, porque el Señor no puede usarnos como Él quiere. Entonces, cuando conozcamos, seremos verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre con minúscula.
Lo que le iba a decir era muy fuerte. Le iba a dar una enseñanza a Jesús. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Nos hablaba el siervo en estos días de amarlo a Él primero. Hoy nos hablaba nuevamente de ponerlo en primer lugar. Amarlo más que a todas las cosas. Y nos dijo, amalo más que a tu padre, y que a tu madre, y que a tu esposa, y que a tu hijo. Así nos dijo. Y les dijo a ellos, si amaran a Dios, me amaríais también a mí. Porque Jesús era Dios. Mire lo que le dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Decía el siervo hoy que cuando hablamos de esa manera y Él nos enseña de esta forma y nosotros somos pequeños discípulos que vamos aprendiendo de Él, por eso hablamos. A Pedro lo conocían porque hablaba igual que Jesús, aunque quería negarlo. Y cuando nosotros somos discipulados por alguien, hablamos como ellos hablan porque nos enseñan esta palabra. Y les decía, había muchos que no querían aceptar ese lenguaje, no querían aceptar esas palabras espirituales, no querían aceptar ese consejo. Y le pregunta, ¿por qué no entendés mi lenguaje? Y hoy el Señor nos sigue preguntando, ¿por qué no queremos aceptar las palabras? Una y otra vez en estos días nos está enseñando para que nos consagremos un poco más, para que podamos buscar mucho más del Señor, porque todavía el Señor tiene muchas más cosas. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, no les digo a ustedes. El Señor estaba enseñando. Les digo que hay muchos que no quieren escuchar. Porque hay muchos que no son de Dios. Leíamos la parábola del sembrador en estos días. Nosotros tenemos que esforzarnos cada uno, seguir anunciando, predicando, no otra cosa que lo que nos enseñan en este lugar, porque es palabra de Dios. No otra cosa que sea Jesucristo. No comprometer nuestras vidas en ninguna otra cosa que no sea con el Evangelio y con aquello para lo cual el Señor nos llamó. Y si vamos buscando eso, el Señor luego, decía hoy el siervo, podemos ser luz, podemos ser sal, porque Jesucristo está en nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente.